Bien, mis hermanos, como les decía, vamos a entrar en primer lugar en este primer bloque. Vamos a entrar a lo que es la doctrina de la adopción. Y vamos, antes de leer el párrafo, quiero leerle algo brevemente, que dice: la adopción es uno de los principales beneficios de la obra salvadora de Jesucristo, aplicada a los elegidos por la fe. En la justificación, como vimos en la clase pasada, reivindica a los pecadores culpables ante el tribunal de la ley divina al declararlos justos ante sus ojos. Ahora, en la adopción, Él convierte a los justificados en sus amados hijos, con quienes habita. Según la promesa del pacto de Dios, los creyentes son hechos hijos e hijas de Dios, herederos según la promesa de la redención. Amén. Y este primer párrafo lo vamos a estar viendo en dos bloques muy breves. Y en primer lugar vamos a dar una definición de la doctrina de la adopción. Y en segundo lugar vamos a hablar acerca de los beneficios de la adopción. Leo la Confesión Bautista de Londres en el párrafo, en el capítulo 12. Voy a leer la primera parte del párrafo que dice: a todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su único Hijo Jesucristo, y por amor de éste, hacerles partícipes de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. Amén. Y quiero que, para ampliar esta idea un poco más, le demos contexto con la Escritura. Si quiere, acompáñenme por favor a Romanos capítulo 8. Y vamos a estar leyendo del verso 14 al 17 para darle a esta definición un contexto anclado en la Escritura. Romanos capítulo 8, verso 14 al 17. ¿Estamos allí? Dice la palabra del Señor: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que con Él seamos glorificados. Amén. Quiero decirles que la historia de esta redención y la aplicación de estos beneficios como la adopción es la historia de Dios convirtiendo a los esclavos en hijos, perdonando sus pecados y restaurando su imagen en aquellos a quienes Él redime a través de su Hijo eterno. Cuando Dios redimió a Israel en el antiguo pacto de su esclavitud en Egipto, Dios estaba formando un pueblo del pacto que funcionaría como su hijo primogénito corporativo. Adán era el hijo primogénito protológico, es decir, el primer hijo de Dios. Israel era el hijo tipológico de Dios. Pero la venida de estos dos pueblos, estas dos personas, tanto Adán como Israel, anticiparon la venida de Cristo, quien es el Hijo eterno de Dios, el último Adán y el verdadero Israel. Cuando Jesús vino al mundo, cumplió todo lo que Adán e Israel no cumplieron, asegurando así la adopción y la herencia eterna para nosotros. Los puritanos sostenían que la adopción era el beneficio central de la redención, en la medida que esta abarca la totalidad de lo que significa entrar en una relación de salvación o una relación salvadora con nuestro Dios. Jesús, si recordamos la oración, Jesús enseñó a orar diciendo primeramente: Padre nuestro. El apóstol Pablo enseña que el creyente, como lo acabamos de leer, tiene un espíritu o el espíritu de adopción por el cual clama: Abba, Padre. La Escritura nos enseñaba anteriormente que éramos esclavos del pecado, enemigos de Dios, y ahora entramos en una relación filial, paternal con nuestro Dios.
La vida cristiana, mis hermanos, no puede definirse ni vivirse como en un servicio fructífero y continuo a Dios, a menos que se viva a la luz de la verdad, de la filiación del creyente con Dios. Cuando los creyentes no viven a la luz de esta filiación, a la luz de esta relación que tienen con su Dios, van a asumir una mentalidad esclavista con respecto a su relación con Dios. Y esto es importante, mis hermanos, quiero resaltarlo porque a veces se genera de una manera, si se quiere, frustrante en nuestra relación con Dios, pensar que nosotros lo obedecemos solamente porque Dios es el juez del universo, porque Dios escribió su ley y nosotros debemos andar en ella. Y cuando caemos y cuando pecamos, nos da como miedo volver a Dios. Y no recordamos que lo tenemos a Él no como un juez, sino como Padre. No recordamos la parábola del hijo pródigo. No recordamos que aunque nosotros pequemos y Él nos puede disciplinar, Él nos disciplina por amor. Los creyentes nos olvidamos muy fácil de la relación que tenemos con Dios. Pensamos, he pecado, Dios me ve como un bastardo entonces. Es como si un hijo comete un error y le dice, ya no eres mi hijo. ¿Verdad que no sucede así en las familias de sangre? ¿Cuánto más en la familia celestial? Nuestro Padre, mis hermanos, nuestro Padre conoce todo de nosotros, nos corrige y aún así nos llama hijos. Dijo alguna vez en su obra, Conociendo a Dios, el autor J.I. Packer, dijo, y cito, si quieres juzgar que también una persona entiende el cristianismo, averigua qué importancia le da a la idea de ser hijo de Dios y de tener a Dios como su Padre. Fin de la cita. Mira que este autor estaba diciendo, si quieres ver cómo alguien vive y conoce su cristianismo, realmente ve cómo maneja su relación con Dios al tenerlo a Él como Padre. Hermano, ustedes no saben la seguridad que debe darle esta doctrina a su corazón. Al usted saber que en los cielos usted tiene un Padre que mira no solo su condición espiritual, sino tiene un Padre que mira su condición también terrenal, su necesidad, sus caídas, sus levantadas. Y Él está allí como en la parábola del hijo pródigo, dispuesto a recibirlo, a colocarle un anillo, colocarle vestido nuevo y matar el mejor cordero para usted. Recuerde siempre que tenemos un Padre amoroso. Quizás los que están afuera en el mundo no lo tienen, pero nosotros los creyentes sí lo tenemos. Somos familia de la fe, primeramente porque tenemos a un Padre que nos ama. Luego de desarrollar esta idea o este concepto breve de lo que es la adopción, yo quiero que veamos, más que entender, reflexionar en los beneficios de esta adopción. Y por eso voy a leer lo que restaba del párrafo del capítulo 12. Dice, tienen su nombre escrito sobre ellos, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, reciben capacitación para clamar, Abba Padre, reciben compasión, protección, provisión y corrección como parte de un Padre. Nunca, recuerde bien esa palabra, son desechados, sino que son sellados para el día de la redención y heredan y heredarán las promesas como herederos de la salvación eterna. ¿Se da cuenta, mi hermano? Que aquí más que conceptualizar la adopción, los teólogos escribieron la confesión, querían que reflexionáramos en las bendiciones de ser hijos de Dios. Hermano, usted en su casa, no aquí en la iglesia, no en cualquier lugar en donde esté, usted se sienta a meditar con Dios y usted puede clamar, Abba, Padre. Y Dios lo escucha como escucha a un hijo. Y recibe de Él compasión a pesar de su pecado, recibe corrección, recibe protección. Señor, ayúdame. ¿Cuánto solicitamos en la mañana? Señor, protégeme del maligno y de sus acechanzas. Guárdame de mi pecado, Señor. Y cuando caemos, ¿cómo nos corrige el Señor? En nuestro Señor hay disciplina, sí, porque nos disciplina.
pero nunca falta amor. Porque lo hace como un padre amoroso. Porque Dios no quiere solamente que volvamos rígidos a su palabra. Él quiere que volvamos a Él. Quiere que volvamos a casa con Él y a restaurar nuestra relación con Él. Pero escuchó lo que le dije cuando le dije nunca, nunca son desechados. Y quiero que reflexionemos antes de pasar unas aplicaciones de este punto. Hermano, piénselo. ¿Cuántas veces hemos pecado y pensamos, Dios no me ama igual? Sí, podemos pensar de este lado nosotros y decir, yo no amo igual a Dios. Siento que estoy frío para con Dios. Siento que mi relación con el Señor está distante. Y eso es por causa de nuestros pecados. Pero nunca pienses, hermano, que tu Dios como Padre está distante de ti. Recuerda que mediante Cristo lo ha hecho cercano, nos ha hecho cercanos a Él. Cristo ha sido, como decía Job, el árbitro entre Dios y nosotros. Y ha puesto en nuestra relación un sello no solo de obediencia hacia Él, esclavizante, sino como obedecer a un Padre amoroso que nos provee y nos protege y nos llevará de aquí hasta la gloria. Reflexiones breves antes de pasar a nuestro segundo bloque. Y en primer lugar, debemos reflexionar regularmente sobre esta asombrosa enseñanza de las Escrituras y todo lo que significa para nosotros de una manera personal. Hermano, cuando sientas que tienes una carga para caminar tu vida cristiana, recuerda ante todo que tu primera identificación cuando tú dices soy cristiano, eso significa soy hijo de Dios. Mi pecado no puede quitarme esa condición. Satanás no puede quitarme esa condición. El mundo no puede quitarme esa condición. Ni la muerte ni el Hades puede quitarme esa condición. Somos y seremos para siempre hijos de Dios. Porque por nosotros se ha pagado el precio más alto que alguien puede pagar por amor, que es la sangre del amado Hijo Jesucristo. En segundo lugar, debemos recordar periódicamente cuál es nuestra nueva identidad como hijos e hijas adoptivos de Dios y vivir a la luz de ella. Sí, hermano, a pesar de que recordamos lo que está en la Escritura, también siempre debemos recordar nuestra identificación. Hijo de Dios, hija de Dios, y vivir a la luz de eso. Eso te ayuda no solo a luchar con tu pecado, no solo te ayuda a caminar en santidad, también te ayuda en tu relación con otros hermanos. Cuando tú hablas con un hermano aquí o afuera, en la fe, recuerda que si él es hijo de Dios y tú eres hija de Dios o hijo de Dios, tienen un mismo Padre. Y así como tú luchas con tu pecado y quieres ser recibido como hijo, recuerda también esto con tus hermanos. Cuando quieras restaurar un hermano, recuerda que estás restaurando la relación no solo tuya con él, sino de él con su Padre. Y en tercer lugar, debemos tomar regularmente la resolución de amar a todo el verdadero pueblo de Dios, que como a nosotros ha sido adoptado por Dios. Y esto es importante y hablo en términos ya horizontales, más de nuestras relaciones como hermanos. A veces creo que nuestro lenguaje no nos ayuda. Nosotros queremos caminar por la esquina y llamar a alguien hermano. Queremos ver el primero que pasa y decir hermano. Es como un juego para nosotros quizás. No debemos usar esta palabra ni estos términos de una manera ligera. Los que son llamados hermanos entre nosotros, no fue una palabra que se le ocurrió a los primeros creyentes para decir, wow, ¿cuál será la mejor palabra? ¿Será familia? ¿Será pana o hermano? Hermano, ¿por qué? Porque somos hijos de un mismo Padre. ¿Has pensado tú así de la relación que tienes con todos los que están acá? ¿Has pensado así en medio de la necesidad de tu familia en la fe? ¿Has pensado, está padeciendo, está luchando mi hermano, el hijo del mismo Padre? Porque así pensamos nosotros en nuestra familia de sangre. Hermano, ¿cuánto damos nosotros cuando algo le sucede a un tío, una tía, una hermana, un hermano, un primo, un padre o una madre? ¿Cuánto damos? Todo. ¿Cuánto sacrificamos? Todo lo que tenemos.
todos nuestros recursos. Pero ¿qué pasa cuando nos hablan de alguien, una familia en la fe? Lo tratamos como en segundo plano. Decimos, bueno, es un hermano, pero en la fe. Eso puede esperar. ¿Usted diría lo mismo si a su madre o padre le sucediera algo así? Una necesidad, usted dirá, no, mi papá puede esperar. No, usted correría por la necesidad de su padre o su madre. Déjeme decirle que con esta familia de la fe, usted vivirá por la eternidad. Los vínculos de sangre serán cortados por la muerte. Los vínculos en Cristo jamás serán cortados. Recuerde eso también, no solo en la necesidad del hermano, sino en su trato con el hermano. Por eso es que las heridas entre creyentes deben doler mucho, porque es como herir a un hermano, es herir a un familiar que tiene un mismo Padre Celestial. Recuerden estas verdades, mis hermanos. No se olviden, no solo de su relación con Dios como hijos, sino recuerden que su hermano también es hijo de Dios. No se olvide de estas verdades y sus beneficios. Amén. Ahora quiero que pasemos al segundo bloque de esta clase de hoy. Y vamos a hablar de la doctrina de la santificación, capítulo 13. Por favor, ubíquense allí. Y para esta clase, mis hermanos, vamos a desarrollarla en 3 puntos. En primer lugar, vamos a definir ahora, en términos de la confesión y apoyado con la Escritura, qué es la santificación. Luego vamos a ver la santificación progresiva. En el punto 2, la batalla continua de la vida cristiana. Y en el punto número 3 y último, vamos a ver la victoria asegurada en la santificación. Y sin más preámbulo, vamos a desarrollar ahora este bloque definiendo la santificación, leyendo el párrafo 1 del capítulo 13. Acompáñenme allí, por favor. Dice la confesión: aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. Son aún más santificados de un modo real y personal mediante la misma virtud por su palabra y espíritu que moran en ellos. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido y las diversas concupiscencias del mismo se van debilitando y mortificando más y más, y se van vivificando y fortaleciendo más y más en todas las virtudes salvadoras, para la práctica de toda la verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Quiero que observemos, ahora para darle un desarrollo conforme a la palabra de Dios, a estos términos que usaron aquí en la confesión, quiero que leamos Romanos capítulo 6. Vamos a estar viendo del verso 1 al verso 14 para observar cómo las Escrituras hablan acerca de esta obra en nosotros que está siendo realizada, pero a la vez también fue consumada en Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, verso del 1 al 14. Dice la Escritura: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, asimismo nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, verso 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él.
sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Vieron cuántas veces el apóstol Pablo reivindicaba la palabra muertos al pecado? Muertos al pecado, vivos para Dios. Así como Cristo murió, nosotros debemos morir al pecado, pero vivos para Dios, andando en vida nueva. Y es aquí donde quiero que veamos que como uno de los beneficios también de la redención, esta santificación, tiene dos elementos que es importante señalarlos para que usted pueda entender un poco más acerca de esto y pueda vivirlo desde su corazón. La santificación tiene elementos tanto definitivos, lo que conocemos como la santificación posicional. Es decir, que usted fue trasladado de una condición de pecador, ahora a ser señalado por Dios como una persona santa. El apóstol Pablo decía que usted está muerto al pecado. Es decir, usted ha muerto al dominio del pecado. El pecado era el rey de su vida y ahora el pecado no reina en su vida. Pasó de una condición a una condición nueva. Y también esta santificación tiene un elemento progresivo o continuo o transformador, como dirían también, que es la obra continua de la gracia de Dios, mediante la cual Él permite a los creyentes hacer morir el pecado en sus vidas y los conforma cada vez más a la imagen de Cristo. La raíz de la santificación es la regeneración. La meta de la santificación es una sola y es la semejanza a Cristo. Esto es especialmente, mis hermanos, cierto con respecto a la manifestación del Espíritu en la vida de los creyentes. Aunque sabemos que esta santificación es incompleta en esta vida, sabemos que está asegurada para el creyente hasta el día de la glorificación. ¿Y por qué digo esto? Porque les digo que tiene estos dos elementos, tanto santificación posicional como santificación progresiva. Es importante definirlos porque hay cristianos que creen que cuando pecan dejan de ser santos. Automáticamente delante de Dios ya pasan un estado de impiedad tal cual como el que anda en el mundo sin esperanza y sin Dios. Y no es así. Los teólogos reformados le llamaban a la vez justo y a la vez pecador. Esa es la condición de nosotros aún. A pesar de que en nosotros ha sido derrotado el dominio del pecado, el reinado del pecado, en nosotros todavía prima el principio del pecado. Todavía en usted hay raíces oscuras del pecado que todavía pretenden enseñorearse de usted de nuevo. Y como vamos a leer en el párrafo 2, ese pecado, aunque no es rey de su vida, si ha escuchado este término alguna vez de la guerra, ha escuchado lo que es una escaramuza. Son pequeños conflictos sin interés, intentando dar una avanzada a un ejército para llegar al asedio final. Pero no son victoriosos, porque son un foco aquí, un foco de guerra acá, un foco de guerra acá, que son apagados rápidamente. Eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Como es un mal perdedor, Él quiere levantar escaramuzas en nuestros corazones para intentar tomar el reino nuevamente. Lo que Él no sabe es que este reino ya está asegurado, que nuestros cuerpos serán glorificados y el pecado ya jamás se volverá a enseñorear de nosotros. Pero debemos bajar un poco los pies a la tierra y ahora hablar de la santificación progresiva, que es lo que vamos a desarrollar en el párrafo 2, porque es una batalla continua en la vida cristiana.
Para ello vayamos a este párrafo 2 y voy a leérselos y vamos a desarrollarlo un poco. Dice el párrafo 2 de la Confesión, capítulo 13. Esta santificación se efectúa en el hombre en su totalidad, aunque es incompleta en esta vida. Todavía quedan algunos remanentes de corrupción en cada parte, de donde surge una continua, y escuche bien este término, e irreconciliable guerra. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu lucha contra la carne. Queremos ver cómo la Escritura muestra esta guerra irreconciliable. Veamos algunos pasajes, por favor. Vean cómo lo dice Gálatas, capítulo 5, 16 al 17. Si quieren lo pueden anotar y lo busquen en casa, yo se lo leo. Dice acá: digo pues, dice Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Lo dijo nada más Pablo. Veamos otro texto, primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales, y escucha este término, que batallan contra el alma. ¿Se fijan la guerra que tanto Pablo como Pedro tenían en mente? Pero quieren escuchar cómo esta guerra luce de una manera más vívida y cómo alguien la esgrimó de una manera maravillosa en las Escrituras, para que nosotros veamos que a pesar de ser creyentes, hay una lucha sin cuartel, hermanos, por nuestra mente y corazón. Mira cómo lo dijo Pablo en Romanos capítulo 7, versos 18 al 25. Se los leo. Y yo sé que en mí, está hablando el Pablo creyente, convertido, regenerado. Dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino ¿quién? El pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, verso 23, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dijo Pablo y exclamó, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Si alguien tenía conciencia de una forma profunda de cómo era la lucha de carne contra el espíritu, era el apóstol Pablo. Y déjenme decirle que cuando él dice la frase, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La imagen que se le venía a Pablo en la mente era la de una tortura que generaban en la guerra, los capturados en la guerra. Una de las torturas que se aplicaban en el tiempo era colocar el cuerpo de la persona tal cual, amarrado a un cuerpo putrefacto, como diciéndole, estás vivo, pero estás cerca de la muerte. Ese cuerpo se va a corromper y se va a podrir contigo. Pablo dice, miserable de mí, como diciendo, ¿quién me va a librar de este cuerpo putrefacto que está unido a mí y me está destruyendo? Y esa es la imagen que todos los creyentes deberíamos tener en esta lucha irreconciliable. Cuando vemos el énfasis de la Escritura que dice carne contra espíritu y espíritu contra carne, ese énfasis allí no está de más. Cuando hablamos de la carne contra el espíritu, usted en su mente muchas veces quiere agradar a Dios. Y termina, cuando entra en sí nuevamente, se da cuenta que está pecando. Pero muchas veces la carne también lo llama directamente. Su pecado le dice, actúa. Dile la palabra a tal persona. Oféndela. Sácale a la luz lo más sucio de él. Grítale. Pero usted recuerda que es hijo de Dios. Y sale a la luz el Espíritu. Cristo en usted actúa.
No hay cuartel en esta guerra. No hay conciliación. No hay armisticio en esta guerra. Nunca la carne le dirá al espíritu, me rindo, sino en el día de la redención. Y el espíritu jamás se rendirá contra la carne. Vemos esta lucha, sí, pero a veces esta lucha conmueve nuestras convicciones más profundas. Hay hermanos que por esta lucha irreconciliable se preguntan incluso hoy en día, ¿seré yo cristiano? ¿Seré hijo de Dios? Siento que por algún tiempo la carne ha prevalecido en mí. Siento que me va a derrotar. Pero ¿qué vemos en la Escritura? Que al final Cristo compró una santificación completa para nosotros. Y eso quiero que lo veamos en el último párrafo, al cual le quise colocar la victoria asegurada en la santificación. Dice la confesión: en dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo, la parte regenerada, vea esta palabra, triunfa a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu santificador de Cristo. Y así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor del Señor, prosiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandatos que Cristo, como cabeza y rey, les ha prescrito en su palabra. Es como si dijera, tranquilo hermano, esta guerra es sin cuartel, pero tranquilo que a la glorificación llegaremos. Habrá un día, y recuerde esto bien, habrá un día que su cuerpo será transformado de esta corrupción al cuerpo glorioso de la incorruptibilidad, así como su Señor Jesucristo. Con usted no morará el pecado, con usted no morará la carne, con usted no morará la concupiscencia, no habrá más tentaciones de Satanás, no habrá más tentación del mundo. No habrá llanto, no habrá clamor. No habrán oraciones pidiendo la ayuda al Señor, santifícame. Cuando Cristo oró y dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cristo no solo está orando por santificarnos continuamente. Yo me atrevo a decir que nuestro Señor Jesucristo está orando por nuestra santificación completa. Para que Pablo después dijera, el que comenzó la buena obra en vosotros la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Queremos escuchar esta victoria de parte de las Escrituras. Leamos algunos textos para finalizar. Dice Mateo 28 en la famosa Gran Comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí la frase de victoria, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Segunda a los Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Juan 15, a partir del verso 26. En aquel día, cuando Cristo no estuviera entre nosotros, pediréis en mi nombre, pero estaría su Espíritu. Y no os digo que yo rogaría al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado, solo, y me dejarán solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado, todo lo que ha dicho Cristo anteriormente, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Podemos decir, confiemos, Cristo ha vencido al pecado. Podemos decir, confiemos, Cristo ha vencido la muerte. Y nuestro cuerpo un día, diremos como dijo el apóstol Juan, seremos como Él porque le veremos tal y como Él es. La glorificación es la consumación de nuestra santidad.
seremos santificados por completo. Él va a terminar la obra en nosotros, hermanos. Debemos asegurarnos es de batallar todos los días. No proveer para la carne. Matar de hambre a la carne. Y dar fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. En todo lo bueno, todo lo afable, todo lo digno, todo lo que es digno de buen nombre, de alabanza, en esto pensad. Somos santificados, hermanos, como dice Hebreos 10, en la voluntad de Cristo, habiéndose entregado una vez y para siempre. En esa voluntad nosotros somos santificados, mediante la ofrenda única e irreparable de Cristo Jesús. Usted es un santo delante del Señor y está siendo todavía perfeccionado a la imagen de Cristo. Amén. Vamos a orar.